En todas las charlas de formación que hemos estado dando durante este curso y el curso anterior, en esta palestra ascética para hombres, hemos abundado en un tema que creo que era fundamental para tener bien claro cuál es nuestra vocación y el sentido de nuestra vida como hombres católicos. Decíamos, en primer lugar hay una guerra y nosotros estamos implicados en esa guerra que se produce en primer lugar en nuestro corazón y después también en el mundo por la construcción del reino de Dios. Hay una guerra. Nosotros somos soldados, somos guerreros que debemos implicarnos bajo la bandera de ese capitán que es Cristo en esta guerra. Y después tenemos unas armas también que nos han sido dadas, la gracia, los sacramentos, para llevar a cabo esa guerra con decisión y con eficacia, ya que nosotros somos muy débiles y necesitamos ponernos la armadura y pertrecharnos con las armas que nos hacen capaces de afrontar en buena lid el combate que se nos propone. Pero ahora vamos a dar un paso más. Si un soldado ignora quién es el enemigo, dónde está, cuáles son sus posiciones, qué armas posee y qué tácticas utiliza, ¿qué combate podrá realizar? Está condenado necesariamente a la derrota. ¿Qué combate espiritual puede mantener aquel cristiano que no cree en el demonio, ni en su propia condición pecadora, o en la capacidad que tiene el mundo como estructura de pecado de seducirlo? Fijaos que estamos enumerando hoy los enemigos. ¿Con quién hemos de combatir? Los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. El Nuevo Testamento nos habla de estos enemigos. Cristo en la parábola del sembrador, revelando cuáles son sus enemigos, denuncia, en primer lugar, aquel pajarraco que arrebata la semilla, el maligno. Nos habla del terreno pedregoso, es decir, de la superficialidad, de la frivolidad del hombre pecador, la carne. Y nos habla de las espinas que ahogan la semilla, que sofocan lo sembrado en el corazón humano, el mundo. San Pablo, a su vez, enseña: vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, siguiendo el espíritu de este mundo. Primer enemigo. Bajo el príncipe que manda en esta zona inferior. Segundo. El espíritu que actúa ahora en los rebeldes contra Dios. Y también nosotros procedíamos así, siguiendo las inclinaciones de la carne. Tercer enemigo. Cumpliendo sus tendencias y malos deseos. Y así estábamos destinados a la reprobación como los demás. Los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Vamos a dedicar las 3 próximas charlas, cada una de ellas, a uno de estos enemigos. Hoy vamos a entrar en el tema del mundo. Hemos de conocer al enemigo, hemos de conocer sus tácticas y hemos de ensayar y aprender las tácticas que nosotros podemos utilizar para vencer al enemigo. La carne y el mundo vienen a ser un poco lo mismo, a poco que lo pensamos. Uno y otro son el hombre, ¿no? Herido por el pecado, considerado personalmente cuando hablamos de la carne, o herido colectivamente cuando hablamos del mundo. Y actúan en complicidad continua, permanente, la carne y el mundo. También el mundo y el demonio son cómplices, actúan íntimamente unidos. El mundo resiste al reino de Dios y condiciona al hombre en sus pensamientos y caminos, procurando engañarlo, pervertirlo, situarlo bajo el influjo del diablo. Ya sabemos que el diablo, que Satanás, es llamado en la Escritura, así lo llama San Juan, el príncipe de este mundo. Por lo tanto, no es extraño que el mundo y el demonio también trabajen conjuntamente. Pero hoy vamos a entrar en el tema del mundo. La frecuente vigencia del pelagianismo en nuestra era moderna ha sido señalada
por muchas autoridades en el campo del pensamiento, por muchos pensadores y filósofos cristianos, la vuelta del pelagianismo, que es una herejía antiquísima de los primeros siglos, suele presentarse en forma de naturalismo ético, una especie de humanismo autónomo que tiene sobre todo un cariz profundamente voluntarista, ¿no? Yo puedo alcanzar por mí mismo la virtud, yo puedo alcanzar la sabiduría, yo puedo salvarme a mí mismo, no necesito ser salvado. En todo caso, la tendencia pelagiana es un falso optimismo antropológico, en verdad, que exige estar ciegos ante la condición humana, ante lo que experimentamos cada día, que es nuestra debilidad, nuestra fragilidad, incluso nuestra maldad, ¿no? Y la del mundo, con todas sus categorías disolventes, egoístas, homicidas. Hay que permanecer ciego para no conocer eso de primera mano en nosotros mismos y después en la realidad que nos envuelve. O al menos exige no reconocerla del todo, esta verdad, en sus consecuencias espirituales. Se trata, en definitiva, de obviar un dogma de fe que es fundamental y sin el cual no nos podemos entender a nosotros mismos, el pecado original. Siempre os digo que el pecado original, aunque sea una verdad de fe, es algo que casi no necesita demostración, se demuestra experiencialmente, porque todos experimentamos cada día el combate contra el mal que hay dentro de nuestro corazón, la inclinación fácil, esa debilidad endémica que hay en nosotros que nos lleva a elegir fácilmente, ligeramente, inconscientemente el mal, lo fácil, lo cómodo, y que nos hace tan difícil, por lo contrario, el bien, lo virtuoso, lo heroico. Pues bien, en ese marco mental pelagiano se inscribe la disminución o pérdida del sentido del pecado, ese tema que abarcó muy decididamente el Papa Juan Pablo II, la pérdida del sentido del pecado como una de las características del hombre moderno. Los cristianos pelagianos podríamos decir que están más cercanos a Rousseau que a Jesús. Rousseau con su concepción del buen salvaje, el hombre que es bueno por sí mismo. El falso optimismo pelagiano sobre el hombre da lugar a un optimismo pelagiano también sobre el mundo. Y aunque no lo formulen quizá en forma explícita, se pone la esperanza, por decirlo así, en las soluciones mundanas a los problemas de cada día, ¿no? Y esas soluciones mundanas lo contemplamos cada día en las noticias que nos llegan como un bombardeo, son evidentemente contrarias a Cristo y generalmente más destructoras que sanadoras de la humanidad. Piensan los pelagianos modernos que el hombre, con su progreso, a pesar de que ha visto cómo su progreso es capaz de destruir la humanidad, que el hombre con su progreso, con sus capacidades, con su inteligencia, podrá traer la paz definitiva al mundo, podrá traer la salvación a los hombres. Y aunque una y otra vez se vean defraudados en esta esperanza mundana, intramundana, necesitan cambiar el objeto continuamente, para poner sus esperanzas en nuevas pequeñas esperanzas que continúen manteniendo la expectativa de una salvación, como digo, puramente humana. Así se les pasa la vida. Y aunque la radio, la televisión y las noticias que nos llegan por los 1000 dispositivos que nos bombardean hoy en día viertan sobre nosotros innumerables noticias desalentadoras sobre la condición del género humano cuando éste está alejado de Cristo, el hombre sigue esperando, tristemente, que pueda haber un periodo en la historia de la humanidad donde haya paz, donde los hombres puedan convivir solo como fruto de su esfuerzo. En definitiva, construyen la Torre de Babel, y la Torre de Babel, que la construyen sin hacer caso a los planos del Creador, se viene abajo continuamente por su soberbia.
se viene abajo sobre ellos y los aplasta, y aplasta sus esperanzas, ¿no? Pues bien, el hombre es pecador, es frágil, es un ser patético, es decir, que padece, está limitado. Y el mundo, en consecuencia, también lo es. La dificultad de actuar para ver el mundo como pecador no es sino la dificultad actual de ver al hombre como pecador, ya que el mundo no es otra cosa sino el conjunto de los hombres pecadores, con su mentalidad, con sus costumbres, con sus instituciones. El optimismo, este optimismo sistemático sobre el mundo, pase lo que pase, es un efecto de la mentalidad pelagiana de este nuestro tiempo, que en su autosuficiencia, que en su soberbia rechaza la realidad profunda, universal del pecado original, que es como la marca que define al hombre y que define al mundo. Siempre lo hemos explicado. Nosotros estamos en una batalla, pero no podemos luchar solos en esa batalla porque estamos heridos. Necesitamos ser restituidos por la gracia, ser salvados, que la salvación venga de fuera de nosotros, de fuera del mundo, para levantar y redimir a la humanidad. Este es el plan de Dios por toda la eternidad que se ha realizado en Cristo, pero que los hombres y el mundo han rechazado. Y de esos polvos, estos lodos. Se podría decir que el cristianismo es muy pesimista, entonces, muy pesimista acerca del hombre y del mundo. Pues bien, sí, se podría decir que el cristianismo es muy pesimista acerca del hombre cuando éste está abandonado a sus propias fuerzas y luces. Entonces sí, entonces el cristianismo es pesimista. Pero en cambio el cristianismo es sumamente optimista en cuanto a las posibilidades de que ese mismo hombre, tocado por la gracia de Dios, salvado por Cristo, pueda transformar su vida y pueda transformar el mundo. Esa es la esperanza de la fe cristiana, la transformación de cada hombre y la conversión del mundo en el reino de Dios. De esa actitud viene todo el impulso apostólico que la Iglesia ha removido continuamente, buscando la conversión de la humanidad, el trabajo esperanzado de la transformación de los hombres. Por eso, ciertamente, el cristianismo es una antropología tremendamente optimista con el hombre. Aquel hombre que, dejado a su suerte, él solo, puede llegar a lo más abyecto, a lo más bajo, puede caer en la frustración más absoluta de su vida, ese mismo hombre pecador, tocado por la gracia de Cristo, puede llegar a ser un santo, puede llegar a ser un héroe cristiano, puede ser un testimonio de vida nueva en Cristo. Escribía el cardenal Georges Cotier, dominico, hablaba del Concilio Vaticano II, y del intento del Concilio Vaticano II del diálogo con el mundo. Se suceden periódicamente relecturas y contribuciones de distinta orientación sobre cómo interpretar y dónde colocar el último concilio en relación con el camino histórico de la Iglesia. Aún hoy, gran parte de las controversias interpretativas se concentran en torno a la relación entre la Iglesia y el orden histórico del mundo. Aquí está el quid de la cuestión. Es decir, el conjunto de instituciones y contingencias políticas, sociales y culturales que a los cristianos les toca vivir. ¿Cómo debe ser la relación del cristiano con el mundo? Pues debe ser la relación que tuvo Jesús con el mundo, y es lo que vamos a ver. La relación entre la Iglesia y el mundo ha sido conflictiva desde el principio, porque lo fue con Jesús. Vosotros no sois del mundo como yo no soy del mundo, nos dice Jesús. Así fue, y lo fue siempre desde el tiempo de los apóstoles. Pero sí es cierto que esa difícil relación se acentúa sobre todo desde el liberalismo del siglo XIX, desde su intromisión en la vida de la Iglesia por medio del modernismo,
El sílabus de Pío IX, en 1864, condenará este pensamiento moderno y, por lo tanto, pondrá en liza nuevamente en su lugar al cristiano, a la Iglesia, con el espíritu del mundo. Los católicos que denunciamos, que combatimos los errores sociales, culturales, políticos del mundo moderno, no lo hacemos movidos por una nostalgia de la cristiandad, es decir, de modelos antiguos, concretos, que dominaron en otro tiempo la sociedad y que, de hecho, son irrepetibles para nuestro tiempo, ¿no? Sino, en todo caso, la nostalgia que nos domina es la nostalgia del reinado de Cristo, que está llamado a reinar en la sociedad. Su evangelio, la luz, la fuerza, que configure el pensamiento, la moral, la sociedad, la cultura, la filosofía, la política, el arte. Esto sí que lo queremos, también para nuestro tiempo, no solo para la cristiandad. Nosotros queremos combatir y vencer a un mundo herméticamente cerrado a la buena nueva del Evangelio, al reconocimiento de la ley de Dios e incluso del orden natural. No somos nosotros maniqueos o gnósticos que rechazamos la realidad que nos envuelve, los contextos políticos, sociales. Los impugnamos en todo caso a posteriori, es decir, viendo las consecuencias del modelo de sociedad que se ha creado estando esta sociedad alejada de la ley de Dios, viendo las perversiones que se establecen, que se financian, que se promueven. Entonces, claro, a posteriori estamos en contra. Pero incluso podríamos decir que también lo estamos a priori, pues estamos ciertos que en el ámbito político que se cierra necesariamente a la ley de Dios, al orden natural, necesariamente la vida del pueblo, las decisiones del bien y del mal van a estar viciadas de raíz. Pues bien, por eso hay una resistencia del cristiano en el mundo. Los católicos debemos atenernos a la doctrina bíblica, a las enseñanzas de la Iglesia, que en el Concilio Vaticano II, sin ir más lejos, afirma lo siguiente: a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Hay una dura batalla, dice el Concilio Vaticano II. En esa enorme y terrible batalla, los hijos de la luz combatimos contra los hijos de las tinieblas. Como fuerza antagonista, la fuerza cristiana, de esos poderes mundanos. De este modo, los cristianos, en medio, dice San Pablo, de esta generación mala y perversa, hemos de aparecer como antorchas en el mundo, llevando en alto la palabra de vida. El término iglesia militante suele hoy evitarse, es incómodo, no nos gusta, pero es preciso recuperarlo, reconocerlo. ¿Por qué? Porque la Escritura y la tradición, la misma historia de la Iglesia, le han dado fundamento. Actualmente hablamos más bien de iglesia peregrina, que también tiene su fundamento, el homo viator, ¿no? Ciertamente. Pero no podemos olvidarnos que la iglesia es iglesia militante, milites. Somos soldados en combate continuo. Los cristianos somos discípulos de Jesucristo. Fortalecidos por Él, participamos en su combate y queremos participar también en su victoria si somos fieles. En el mundo tendréis que sufrir, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el mismo Jesús, Juan 16:33. Y lo ha vencido con la espada de la verdad, en medio de la oscuridad, de las dudas, de la mentira, la espada de la verdad. Y también nosotros, discípulos de Jesús, luchamos y conoceremos, si Dios quiere, y nos da la perseverancia final, la victoria total y definitiva.
que no llegará a su plenitud hasta la segunda venida del Señor al final de los tiempos, hasta la parusía. No esperemos en este mundo un triunfo definitivo, porque esto no se nos promete en este mundo. Aquí se trata de luchar, que al final de nuestros días, decía San Agustín, si no nos encuentran vencedores, que nos encuentren luchando, eso sí. Cristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Bien. ¿Por qué? Porque tiene cautivo bajo su yugo a este mundo. Y el apóstol Juan llega a decir que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Juan 5:19. Recordad aquello, hace pocos días en Cuaresma lo leímos, las tentaciones de Jesús en el desierto. Todo esto te daré, le dice el demonio a Jesús. ¿Cómo? ¿Tú me vas a dar? Sí, yo. Porque todo esto me ha sido dado, dice el demonio. Le ha sido dado durante un tiempo, claro que sí. Es el príncipe de este mundo. Tiene poder sobre las cosas de este mundo. Por lo tanto, hagamos caso al apóstol Juan. 1 Juan, capítulo 2. No ames al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en la caridad del Padre, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y arrogancia del dinero, y no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una cita imperdible, fundamental. Los cristianos somos de Cristo, no somos del mundo. Los cristianos queremos desengañarnos a nosotros mismos y desengañar a los hombres sobre este mundo, para que, liberados por la verdad y la gracia de Dios, escapemos del poder seductor de este mundo, del poder de las tinieblas, le llama Lucas 22:33. Queremos que ya en este mundo los hombres sean libres y puedan servir al único Señor. Por eso lo llama de las tinieblas a su luz admirable, 1 de Pedro 2:9. Y para colaborar con el Señor, nosotros estamos llamados a evangelizar. Pero además, los laicos cristianos están llamados también a actuar en las estructuras de este mundo. Lo dice también el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 36. Los laicos coordinen sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes, ¿no? El concilio seguirá diciendo que los laicos han de entregar sus vidas para lograr, dice Gaudium et Spes, lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Y nuevamente el Concilio Apostolicam Actuositatem para instaurar en el orden temporal de forma que se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana. Bien. Queda clara la posición de los cristianos en el mundo, está definida por Cristo, por los apóstoles, por el magisterio. El Apocalipsis, sobre todo, describe con imágenes muy poderosas ese gran combate que se da en la historia humana. Nos habla de la bestia del mar, de la bestia de la tierra, ¿no? Y la Iglesia, ese combate entre la Iglesia y estas bestias. Nosotros cristianos no somos súbditos de la bestia mundana, porque no admitimos su sello sobre nuestra frente, como dice el Apocalipsis. Nos rebelamos con ser marcados con el signo de la bestia, a pesar de que eso tenga consecuencias para nosotros, ¿no? No queremos pensar y obrar según el mundo, no queremos llevar su marca. Nosotros somos servidores solo de Cristo, el Señor, Rey del universo. La palabra mundo tiene, y vamos a entrar ahora a hacer una diferenciación que creo que es importante para no llamar a confusiones, tiene 3 sentidos en el lenguaje bíblico.
Vamos a diferenciar. El mundo cosmos, primero. La creación, la obra de Dios. Eso es el mundo cosmos. La creación, no el planeta, como se suele decir ahora. No, la creación, obra que ha salido de las manos de Dios con todo su orden, con toda su belleza, con toda su sabiduría. No es hija del caos. Bien, la creación, obra de Dios, el mundo cosmos, es la creación de Dios, llena de bondad, llena de hermosura. Podríamos decir que el mundo es el libro de la creación y es como un prólogo al libro de la revelación divina. Después Dios se va a revelar de forma muy especial por medio de Jesucristo, pero antes ya se reveló en su creación, porque contemplando la creación llegamos también al conocimiento de la existencia del Creador. Pues bien, el mundo cosmos, que es bueno, creado por Dios. Segundo, el mundo pecador, es ese mismo mundo ya arrebatado por el pecado. Es el mundo configurado por el hombre, pecador. Desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado ha inundado las realidades de este mundo, ¿no? El crimen fratricida de Caín y la corrupción de todos los hombres a raíz del pecado. En la historia de Israel, en toda la historia de la salvación, lo vemos continuamente. El pecado se manifiesta de forma múltiple, ¿no? Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo su condición pecadora. También en el tiempo de la Iglesia, también en la Iglesia existe la realidad del pecado. El pecado, el mundo pecador. Tercero, el mundo enemigo. Y este es el mundo del que estamos hablando aquí, como enemigo del alma. Pues bien, la palabra mundo, tanto en el Nuevo Testamento como muchas veces en los santos padres, en los escritores cristianos, adquiere como un significado negativo. Es el dominio del diablo sobre la tierra, sobre los hombres, vencidos por él. El mundo, en este sentido peyorativo, significa aquella parte de la humanidad hostil a Dios, a la luz de Cristo, que ha rechazado el pecado, que concibe la vida presente como contraria a la ley de Dios. Pues bien, no hay para este mundo otra salvación que el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Solo Cristo puede traer la luz a esta oscuridad. Los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, lo decimos muchas veces, ¿no? Porque Jesús lo dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra situación en el mundo es la misma que la de Cristo. Y Él dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Según esto, los cristianos estamos, sí, en medio de la realidad de este mundo, pero no pertenecemos a él. Si fuésemos del mundo, el mundo nos amaría, pero el mundo odia a los que son de Cristo, si son de Cristo de verdad, si no se han acoplado y se han vendido al espíritu del mundo. Pero como no somos del mundo, sino del reino, por eso el mundo nos aborrece. Es la prueba inequívoca si somos de Cristo o no, si el mundo nos aborrece o si el mundo nos halaga, si nosotros estamos cómodos en el mundo o si bien nos sentimos aquí peregrinos como en el cautiverio de Babilonia los judíos, esperando volver a la Jerusalén definitiva. Bien. Por lo tanto, saquemos unas conclusiones. El cristiano, con Cristo y como Cristo, ha de vivir en el mundo cosmos. Hemos de vivir en el mundo cosmos contemplando a Dios en la maravilla de sus criaturas y dándole gracias, alabándole por ellas. Segundo, ha de amar al mundo pecador, entregando su vida por medio del apostolado, de la oración, del trabajo, de la mortificación para salvarnos a nosotros y a todos los que Dios pone en nuestro camino del pecado. Y tercero,
ha de combatir y vencer al mundo enemigo del reino, colaborando con Cristo en ese combate victorioso. Vamos a ver cómo podemos combatir al mundo, ¿no? Cómo él se constituye en enemigo nuestro, cómo sale a nuestro paso, cuáles son los instrumentos que utiliza para alejarnos de Cristo y configurarnos con su espíritu. Vamos a verlo ahora. Me voy a valer ahora de un texto muy conocido que es la Teología de la Perfección Cristiana del padre Rollo Marín, Antonio Rollo Marín. Hasta ahora, no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, porque soy deudor de otro gran autor muy recomendable, que hay que seguir siempre, que es el padre Iraburu. Todo lo anterior lo he sacado en efecto de unos artículos, no sé si son parte de algún libro, de unos artículos al menos del padre Iraburu precisamente, sobre los enemigos del alma. Creo que son dos autores que hay que tener siempre ahí muy presentes, el padre Rollo Marín, ya fallecido, el padre Iraburu. Vamos a ver entonces cuáles son los medios que utiliza el mundo para seducirnos. Primero, el padre Rollo Marín habla de falsas máximas. Es una expresión que quizá no se entiende mucho hoy en día, falsas máximas. Yo diría algo que es muy común hoy en día, los eslogans. Esos eslogans mundanos que hacemos nuestros porque nos los han dicho en la televisión, porque están de moda, porque los hemos visto en internet, ¿no? Y los hemos hecho nuestros y nos quedamos con esas pequeñas, creemos, manifestaciones de sabiduría, pero que en tantas ocasiones pues comunican bien poca sabiduría. Eslogans, que son eslogans en directa oposición con el Evangelio. El mundo exalta por medio de eslogans, ¿no? Pues eso, la riqueza, los placeres, el fraude, el engaño, la comodidad, el todo puesto al servicio del egoísmo, la libertad omnímoda para entregarse a toda clase de excesos, ¿no? Hay como una filosofía barata hecha de eslogans mundanos que nosotros hemos hecho nuestros acríticamente. Lo principal de todo, lo más importante es la salud, dice la gente. ¿De verdad lo más importante es la salud? ¿Realmente? Es una mala inversión, porque la salud se te va a acabar y te vas a morir. Creer que lo más importante es la salud es jugar a caballo perdedor. Pero este eslogan se lo han metido a la gente en la cabeza. Lo más importante es la salud. A esto no hay que sacrificarla. Es decir, martirio para nada. Otro, la vida son 3 días, hay que disfrutarla. Esta visión nihilista de la existencia. Buscar la felicidad por encima de todo, nos dice, ¿no? Buscar la felicidad por encima de todo. Prometer a la gente que van a ser felices en este mundo, que es lugar de prueba, cuando la felicidad plena solo se dará en la consecución de la visión beatífica, del conocimiento pleno de Dios en el cielo. Son eslogans que nosotros compramos. Cuidado, porque por ahí entra el mundo y nos cambia las categorías de pensamiento incluso a los cristianos. Dios, en su gran misericordia, se ocupa de desengañarnos de esos eslogans. Durante toda la vida Dios se ocupa de tirar abajo esos tótems que nos hemos hecho. ¿Por qué? Porque por medio de eso, del desengaño que a veces viene, el desengaño de las cosas de este mundo, el desengaño de las personas a veces en las que hemos puesto la confianza, esa tristeza, esa melancolía que se apodera de nosotros cuando no han salido las cosas como queríamos. Pues eso es obra de Dios en nosotros. Esas crisis Dios las permite para que ese momento de crisis sea un momento de gracia, sea un momento de inflexión y me dé cuenta que en efecto todos aquellos eslogans eran mentira y que solo Dios basta. Así lo entendieron los santos siempre. Siempre del momento de desengaño, del momento de frustración por las cosas de este mundo, sacaron la energía con la gracia de Dios de la conversión, de buscar solo a Dios. Y Dios nos desengaña. San Juan de la Cruz lo dice en su noche oscura, porque viene a decir eso, que siempre llega la noche oscura en este mundo. Vendrá para tirar por tierra los ídolos.
se vea cuánta sea la necesidad que tienen de que Dios los ponga en estado de aprovechados, a estos que confían en las cosas del mundo, que Dios los ponga en estado de aprovechados, ¿no? Que se hace entrándolos en la noche oscura que ahora decimos, donde destetándolos Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras sequedades y tinieblas interiores, les quita todas estas impertinencias y niñerías y hacen ganar las virtudes por medios muy diferentes. Les arrancan esos ídolos, esas confianzas, para que solo les quede Dios. Ojalá nos sirva el momento de crisis para entender que Dios nos está purificando. Otro camino por el cual viene la tentación del mundo, las burlas, las persecuciones, las humillaciones que uno ha de sufrir por permanecer en la fe, por decir que cree lo que cree. Burlas y persecuciones contra la vida de piedad, contra la vida cristiana, contra las cosas sagradas, considerándolas ridículas, aburridas, contra la virtud, contra la inocencia, humillándola y elevando en cambio las actitudes bastardas, egoístas. Burlas y persecuciones. Otro camino poderoso por el cual el mundo intenta que no seamos fieles. Tercero, placeres y diversiones. Esto lo entendemos muy bien. Placeres y diversiones cada vez más abundantes, más sugestivas. Ya no saben qué darnos para seducirnos, para tenernos entretenidos, ¿no? Placeres y diversiones cada vez más abundantes, más refinadas, más inmorales, más promiscuas, más vacías, más inanes, pero que por un momento nos seducen y nos alejan de Dios. Placeres y diversiones. Cuidado, cuidado. El mundo ha multiplicado la capacidad de producir momentos de placer, pero no da la verdadera felicidad. Esa es consecuencia de un camino de virtud y de gracia que Cristo nos ha enseñado. El mundo nos da ocasiones de placer muy efímeras y mentirosas, pero no nos da la verdadera felicidad. Cuarto, escándalos y malos ejemplos continuos, ¿no? El bombardeo, pues, de los ejemplos que se ponen delante de nuestros ojos, de los de nuestros hijos, ¿no? Hasta el punto de apenas uno poder salir a la calle porque se encuentra el escándalo en la calle mismo, ¿no? Contemplando pues, los escaparates mismos, oyendo una conversación, viendo los espectáculos del mundo, todo con un componente de incitación al pecado, Pues bien, escándalos y malos ejemplos. Hoy en día prima no el ejemplo virtuoso, el santo, el héroe cristiano, el guerrero, la persona esforzada, sacrificada, valiente, decidida, que lo sacrifica todo por un ideal noble. No. Hoy lo que admiramos es la persona que alcanza su meta en este mundo en el orden puramente material, en el encuentro del placer, de la felicidad efímera, decíamos. Hoy, ¿quién son los que influyen en la juventud? No son los héroes, no son los santos, son los influencers. El nombre lo dice, tienen influencia poderosa, disolvente sobre los jóvenes y sobre los no tan jóvenes, pero insensatos. Con razón decía San Juan que el mundo está como sumergido entre el mal y bajo el poder de Satanás. El mundo todo está bajo el maligno, dice Juan 5:19. Y el Divino Maestro, el Señor, nos pone en guardia contra estas seducciones. ¡Ay del mundo por los escándalos!, dice Jesús. Mateo 18:7. Bien, modo de combatir todo esto. Pues vamos a ver. El remedio más eficaz, hemos de tenerlo claro, sería abandonar el mundo. ¿Qué es lo que hicieron aquellos fundadores del monacato original, sobre todo a principios del siglo IV, cuando huyeron a los desiertos de la Tebaida en Egipto, cuando se introdujeron en las selvas para vivir eremíticamente? Habían contemplado el mundo con todas sus tentaciones,
Se habían acabado las persecuciones y los cristianos, después de las persecuciones, cuando ya vivían en paz, adaptados al mundo, pues caían en una tibieza y caían en una mundanidad muy peligrosa. Y de ahí ese resorte de lo que se llamó el martirio verde. Nos vamos a la montaña, nos vamos al desierto, a vivir una vida de oración, de penitencia, a ser mártires de una forma nueva. Pues bien, abandonar el mundo. Abandonar el mundo. Contemptus mundi, se decía esto. Pero como no todos los cristianos tienen vocación de ermitaños y han de vivir en medio del mundo, los padres de familia, los esposos, las esposas, los que tienen un trabajo, los sacerdotes mismos, diocesanos, vivimos en medio del mundo, es preciso que adquiramos el verdadero espíritu de Jesucristo, que es diametralmente opuesto al espíritu del mundo. Solo el espíritu de Cristo es capaz de vencer al mundo. Por ello, hemos de procurar lo siguiente. Primero, la huida de las ocasiones peligrosas. Esto lo tenemos muy claro y lo sabemos que es necesario para el combate contra el pecado, contra las tentaciones. Huir de las ocasiones peligrosas, porque el que ama el peligro perece en él. San Agustín explicaba el caso de su amigo Alipio, que arrastrado por otros amigos suyos, muy insensatos, fueron al circo romano, a un espectáculo sangriento, feroz, de los propios del circo romano. Alipio dijo que él no se dejaría llevar por la brutalidad de ese espectáculo, que cerraría los ojos, que se mantendría incólume. Pues bien, dice Agustín que después Alipio confesó en efecto que cerró por un rato los ojos, pero después en medio de aquella vorágine, no solo no contempló el vergonzoso torneo, sino que acabó abriéndolos más que nadie, aplaudiendo, vociferando como ninguno. Puestos en la ocasión, todos caemos porque somos muy débiles, hay que huir de la ocasión. Hay que tomar la decisión de privarse de espectáculos, de diversiones que son una ocasión de pecado. Hay que tenerlo claro. Un cristiano no puede participar de según qué cosas. Segundo, avivar la fe, porque es la fe la que nos da la victoria sobre el mundo. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, dice Primera de Juan 5:4. Guiados por ella, por nuestra fe, hemos de oponernos a la banalidad del mundo, con la adhesión firme al espíritu de las cosas divinas. A sus máximas perversas, las del mundo, hemos de oponer la palabra de Cristo. A sus halagos y seducciones, las promesas eternas. A sus placeres y diversiones, la paz del alma y la serenidad de la buena conciencia. A las burlas, a los menosprecios, a las humillaciones, la entereza del Hijo de Dios que sufre por Cristo. A sus escándalos y malos ejemplos, la conducta y modelo que tenemos en los santos. Pues bien. Tercero, considerar la vanidad del mundo. El mundo pasa. Vanitas vanitatis, ¿no? El mundo pasa velozmente porque pasa la forma de este mundo, dice San Pablo en Corintios. Y con él pasan sus placeres y sus concupiscencias. Todo es tan banal. El mundo pasa y también sus concupiscencias, dice Primera de Juan 2:17. No hay nada estable. Pasan las modas, pasan las ideologías, pasan las formas, los estilos de vivir, caen los imperios. Todo es banal. El mundo cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos, sus caprichos. Hay que tener una gran cintura, hay que estar loco para intentar estar a la moda continuamente, porque la moda cambia. Y la pobre gente esclava se deja llevar por esos vaivenes caprichosos. A veces se reniega de lo que antes había sido aplaudido con frenesí y se ridiculiza, yendo al extremo contrario sin el menor pudor. Es la volubilidad del corazón humano, la mentira, el fingimiento, la hipocresía, la vanidad. Vanidad de vanidades. Todo pasa, todo se desvanece como el mundo. ¿Vale la pena vivir anclado en ese vaivén? Únicamente Dios permanece. Dios no se muda, decía Santa Teresa. Y juntamente con Él permanecen para siempre su verdad,
et veritas Domini manet in eternum, dice el salmista. Bien. Cuatro, pisotear los respetos humanos. La atención al qué dirán que tanto nos preocupa. Es una de las actitudes más viles, más indignas de un cristiano. Estar atento a lo que va a pensar la gente de mí, que piensen bien, no disgustar al mundo. Es preciso ser sinceros con nosotros mismos, ser valientes, tomar una actitud franca, decidida ante el mundo y ante Cristo. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. Y San Pablo afirma de sí mismo que no sería discípulo de Jesucristo si buscase agradar a los hombres. Lo dice en Gálatas 1:10. El cristiano que quiera santificarse ha de prescindir de eso, de agradar a los hombres. Ha de prescindir en absoluto de lo que el mundo pueda decir o pensar, de sus categorías, aunque lo rechace el mundo entero, aunque se le llene de burlas y de humillaciones, ha de seguir inquebrantable, con energía y con decisión. Mirad, es mejor, cuando empezamos nuevas relaciones o vamos a un sitio, ¿no? Lo mejor es adoptar desde el principio una actitud franca, inequívoca, que no confunda a nadie, no ese fingimiento, no ese querer quedar bien con todos, que no le quepa la duda a nadie de cuáles son nuestros verdaderos propósitos e intenciones, que vayamos con franqueza ante la gente, sin doblez, que es muy propio de nuestro tiempo, ¿no? Que parece que la gente tiene que decir lo que quieren escuchar nosotros. Pues no, nosotros no. El mundo quizás nos odiará y nos perseguirá, nos lo advirtió el Maestro. El medio de vencer al mundo es no ceder un solo paso, afirmando con fuerza nuestra personalidad en una actitud decidida, clara, inquebrantable, de renunciar para siempre a sus categorías y a sus halagos, dejar el mundo para ser perfecto. Puede ser una opción también en el sentido de no dejar físicamente al mundo como un eremita, ciertamente, pero el mundo puede ser dejado de hecho también en el afecto, en esa ligazón de nuestro corazón a las categorías, a los halagos de este mundo. Bien, es cierto que los religiosos, mediante su profesión de consejos evangélicos, rechazan y se van del mundo. Por eso cuando Cristo llama a la perfección evangélica, el primer consejo que da, el más elemental y primario, ¿cuál es? Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Mateo 19:21. Déjalo todo. En estas palabras el Maestro enseña, así lo entendió siempre la tradición cristiana, que vencido el mundo, por la renuncia al mundo, después se debilita la guerra contra la carne y el demonio. Es mucho más fácil cuando te alejas del mundo con sus tentaciones, en un claustro dedicado a la oración y a la contemplación y al trabajo, a la vida austera y a la mortificación, es mucho más fácil, evidentemente, vencer también a la carne y al demonio. Y queda facilitado grandemente el seguimiento de Cristo y la santidad. Por eso ese retirarse del mundo, si no es efectivamente porque no somos consagrados, sí afectivamente. Eso que se hacía en el cristiano, en aquel rito de la apotaxis, en el bautismo, ¿no? Por la cual el cristiano, el catecúmeno, antes de entrar en la iglesia, físicamente en el templo para recibir el bautismo, se paraba en la puerta, se le retenía ahí hasta que renunciaba de Satanás. Por lo cual el cristiano rompía con el mundo, abandonaba el mundo que dejaba atrás y entraba en un nuevo mundo, se abrían las puertas de la iglesia, del baptisterio, y el cristiano entraba porque había renunciado al mundo que dejaba atrás. Esto hoy resulta inteligible para el cristiano medio pseudo-pelagiano, que tiene una visión del mundo cándida, pero estamos llamados a abandonar el mundo. El rito litúrgico lo expresaba claramente. El Catecismo de la Iglesia, en el número 1186, lo dice. El templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios, ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado
al mundo de la vida nueva al que todos hemos sido llamados.